problema vamos a hacer un repaso de un tipo de ejercicio bastante frecuente e importante que es el de los sólidos rígidos. Paso a leerlo. Dice, un agitador de vidrio de longitud 2L se apoya en el fondo y en el borde de una cápsula de porcelana de forma semiesférica, de radio R. El agitador se moverá hasta alcanzar una posición de equilibrio. Si los rozamientos son inapreciables, determina en la posición de equilibrio el ángulo phi indicado en la figura. Fijaros, lo único que nos preguntan es este ángulo phi. Luego nos preguntan por un elemento geométrico. Bueno, pues os digo el planteamiento. Como nos dicen que está en la posición de equilibrio, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Que son sumatorio de fuerzas igual a 0 y sumatorio de momentos igual a 0. Una vez que apliquemos estas condiciones de equilibrio, vamos a sacar varias ecuaciones. Y esas ecuaciones vamos a resolver. De manera que tenemos que resolver el ángulo phi como función de los datos que nos dan, que son L y R. ¿Qué dificultad le vamos a entrar en este problema? Pues resulta de que geométricamente es un poquillo confuso. En el sentido de que para aplicar todos los elementos de geometría de este problema es un poquito complicado. Entonces vamos a ir despacito y lo vamos a ir paso a paso calculando. Lo primero que vamos a hacer, y es lo más importante, es para aplicar las condiciones de equilibrio, que es sumatorio de fuerza y sumatorio de momento, sabéis que un momento es igual al producto vectorial de R por F, donde R es el vector que va desde el punto donde calculamos los momentos de giro hasta el punto donde aplicamos la fuerza. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos necesitamos conocer las fuerzas que actúan sobre el objeto, en este caso en la varilla. Vale, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar un cuenco. Lo vamos a dibujar la mejor manera posible, correcta, porque luego para determinar los elementos geométricos, vale, yo creo que ahí está bien. Lo vamos a girar sin pasarnos. Ahí. Vale, ahora vamos a dibujar pues una varilla. Pues nada, la varilla nos suponemos que está más o menos aquí. Ahora la situamos. Le cambiamos el diseño para que se vea bien. Ahí. Y lo que hacemos es colocarla ahí, tal como nos dice el problema. ¿Vale? Una varilla ahí, tal como nos dice el problema. Una varilla, un agitador apoyado en un cuenco de porcelana semiesférico. Vamos a dibujar más cosas porque no hace falta luego para definir los elementos de geometría. Y va a ser... A ver... Vale, vamos a colocarlo bien. Ahí. Vamos a cambiarle y ponerlo discontinuo para que no se confunda. Vale. Vale, pues este es, digamos, el esquema físico de nuestro problema. ¿Vale? Una varilla apoyada sobre un cuenco de porcelana semiesférico. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar todos los elementos de geometría que nos dice el problema. Y fijaros, nos dicen,
En primer lugar, bueno, situamos este al centro del cuenco semisférico. A esto lo vamos a llamar R. Ya sé que el problema le llama R mayúscula. Yo le llamo R minúscula porque yo a una de las fuerzas lo voy a llamar R mayúscula. ¿Vale? Acostumbro a llamarle a las reacciones R mayúscula. Pero vosotros como queréis. Si queréis llamáis a esto R mayúscula y a la fuerza le llamáis F y ya está. Yo es que estoy acostumbrado a llamarle reacciones R y ya está. Pues, fijaros, vamos a dibujar los elementos de geometría que nos dicen que es que este ángulo phi, ¿vale? Ese es el que queremos calcular y esto vale R. Vale, pues si queremos aplicar las condiciones de equilibrio, que es sumatorio de fuerza igual a 0, sumatorio de momento igual a 0, lo que tenemos que hacer es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre la varilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar la fuerza, la que siempre aparece, que es el peso. Pues nos colocamos prácticamente a la mitad de la varilla y dibujamos la fuerza peso, ¿vale? Le ponemos aquí P. ¿Qué más fuerzas hay? Pues fijaros, la varilla está apoyada aquí, por lo tanto habrá una fuerza de reacción. Fijaros que nos dicen que los rozamientos son despreciables. Las reacciones no son fuerzas de rozamiento, luego no vale llamarle FR. ¿Por qué? Porque son fuerzas de apoyo. Es como las normales, ¿vale? Le podéis llamar también normal 1 y normal 2. Lo que pasa es que yo a los sólidos rígidos, como suele tener varios puntos de apoyo, suele llamar, en los libros de ingeniería suele llamar reacciones, ¿vale? Que es la reacción de que ejerce, pero bueno, podéis llamarle N y R. Yo lo voy a llamar R por costumbre, pero lo podéis llamar tranquilamente N. Bueno, pues esta reacción será perpendicular a la superficie, es decir, si la superficie, si os imagináis esta línea así imaginaria, perpendicular, luego al trazar una línea perpendicular, me saldrá un vector R que va dirigido hacia el centro, y esto lo vamos a llamar R2. Y aquí hay otro apoyo, también perpendicular al punto de apoyo, pues dibujamos la otra fuerza que va a ser R1. Vale, pues tenemos las dos reacciones y el peso. Ya no existe ninguna fuerza más, ¿vale? La varilla tiene su peso y luego las dos reacciones sobre el cuenco. Vale, una vez que hemos dibujado todas las fuerzas, ahora lo que vamos a hacer es deducir elementos geométricos, que eso es muy importante. ¿Por qué? Casi lo más importante del problema. Porque sin eso no se va a poder resolver. Os digo ya que el problema se resuelve con una ecuación trigonométrica, una ecuación de segundo grado trigonométrica, y esa ecuación se llega a ella a través de deducciones de geometría. Entonces, vamos a ir sacando elementos geométricos. Por ejemplo, sabemos que esto también es R. Vale, pues si os fijáis en este triángulo de aquí, lo dibujo y lo borro. Si observáis este triángulo de aquí, fijaros, si este ángulo es phi por simetría, este ángulo también es phi. ¿Por qué? Pues fijaros, si esto es R y esto es R, el triángulo es isósceles, por lo tanto este ángulo tiene que ser igual que este. Esta distancia no la sé. Yo sé que de aquí a aquí, no lo he dicho antes, pero el peso siempre se localiza en el centro de masa. Luego de aquí a aquí hay L. ¿Por qué L? Porque si toda la varilla es 2L, el centro de masa está en la mitad. Fijaros, si tenemos una barra y esto mide 2L, el centro de masa está en el centro. Luego de aquí a aquí hay L. Por eso he colocado yo el peso dentro del centro de masas. Vale, luego ya hemos sacado que este ángulo es phi. Pues ya sabemos que R2 forma con la varilla un ángulo de phi ángulos. No se ve muy bien, lo voy a borrar. Y esto lo voy a llamar phi. Vale, ya tenemos que ese ángulo es phi. ¿Qué más elementos de geometría podemos sacar? Pues, bueno, de momento ya nada. Podríamos calcular esta distancia, pero ahora lo vemos. Vamos a calcular la distancia que está la varilla dentro del émbolo. Fijaros, que va desde aquí a aquí. Vamos a utilizar la geometría del triángulo rectángulo y lo sacamos. Voy a señalar un triángulo rectángulo que es este. Lo señalo así para que lo veáis. Fijaros. Si lo saco fuera, nos damos cuenta que esto es phi, esto es R,
¿vale? Porque si esto es un radio que va desde el centro a un punto cualquiera del cuenco de porcelana, por tanto eso es R. Luego, esta distancia de aquí será R coseno de phi. Sabéis que el coseno de phi es igual a esta distancia, que le vamos a llamar D partido por R. Por lo tanto, D es igual a R coseno de phi. Pero es que resulta, perdón, que de aquí a aquí hay dos veces esa distancia. Luego, si de aquí a aquí, es decir, si desde este punto hasta este la distancia es R coseno de phi, desde aquí a aquí va a ser 2R coseno de phi. Luego ya tenemos calculado otro elemento geométrico, que es la distancia que hay desde el punto de la varilla, desde un extremo de la varilla, hasta el punto de apoyo del otro, hasta el otro punto de apoyo de la varilla. Es decir, las distancias que hay desde R2 hasta R1. Más cosas. Fijaros, sabéis que R2 es perpendicular a la superficie de apoyo. Luego, este ángulo de aquí es de 90 grados. Fijaros, todas las reacciones o las normales, cuando dibujáis fuerzas normales, la normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Bueno, pues cuando tenéis un sólido rígido, imaginaros que esto es así, por aquí viene la varilla, bueno, pues la normal es esta. ¿Vale? Imaginaros que este es el trocito este de cuenco y este es el trocito de varilla que continúa por aquí. Luego la normal es perpendicular al punto de apoyo, luego la normal forma un ángulo de 90. Luego ya sabemos que R1 forma un ángulo de 90 con la varilla. Vamos a intentar deducir cuánto vale este ángulo. Vale, para eso tenemos que dibujar, voy a dibujar el triángulo verde que ya lo tenemos y voy a señalar otro. Vale. Voy a trazar una línea aquí así, fijaros en esta línea así, voy a trazar una línea perpendicular así. Vale, y ahora fijaros en este triángulo pequeñito. Este ángulo es phi. Y ahora fijaros, si hago así, una línea así, fijaros en este otro triángulo. Son dos triángulos rectángulos que comparten el mismo vértice. Es decir, por geometría, yo sé que este ángulo es el mismo que este, porque son dos rectas secantes. Luego, si esto era phi, vamos a borrar este de aquí. Si este es phi, este es 90 menos phi. Luego este también lo es. Luego esto será pi medios menos phi. Y si esto es un triángulo rectángulo, que lo veis, y es semejante a este, por lo tanto, si esto es 90 menos phi, esto va a ser phi también. Y esto va a ser de 90, porque he trazado una paralela al eje X. Luego ya sabemos que el ángulo que forma P con la varilla, girando en sentido antihorario, es pi medio menos phi. Pues yo creo que ya hemos sacado todos los elementos geométricos que nos hacen falta, que es el ángulo que forma R1 con la varilla, el ángulo que forma P con la varilla y el ángulo que forma R2 con la varilla. Luego ya tenemos todos los elementos geométricos. Tenemos la distancia que hay desde R2 hasta P y de P hasta R1. Bueno, no nos conocemos este trocito. También se podría conocer porque, bueno, si vamos a deducir este trozo, ¿vale? Aunque luego creo que no va a hacer falta, pero bueno. Fijaros, nos fijamos en ese triángulo chiquitito y lo vamos a sacar fuera. Lo saco aquí. Esto es phi, pero esto no lo conocemos. No conocemos ni esto ni esto. Por lo tanto, pero sabemos que un triángulo son semejantes los dos. Luego no podemos conocer las distancias ni esta ni esta. No existe, sabemos que, por ejemplo, la tangente de phi es esto entre esto. Vale, pero de momento no lo voy a hacer. Se podría hacer por mucho más, se podría buscar muchas semejanzas trigonométricas o de triángulo rectángulo, pero que no lo voy a hacer porque creo que no me hace falta. ¿Vale? Pero se podría calcular. Este ángulo, como es el mismo, este triángulo es semejante a este. Pues luego por relaciones de semejanza lo podemos calcular. Por ejemplo, si esto es 2r coseno de phi, pues 2r coseno de phi entre esto tiene que ser igual a esto entre esta distancia que hay de aquí a aquí.
O si lo queréis, lo hacéis así, también valdría. Pero bueno, no lo vamos a hacer porque nos va a hacer perder mucho tiempo y no nos hace falta. Porque como ya sabemos la distancia completa, 2r coseno de alfa, pues no tenemos por qué saberlo. Bueno, a ver, es mucho más sencillo. Fijaros, me estoy yo... No hace falta meterse en trigonometría, perdón. Si esto es L, porque desde aquí a aquí es L, y de aquí a aquí es 2r coseno de phi. Por lo tanto, voy a borrar esto. Me está yendo por el camino más largo. Esta distancia de aquí será 2r coseno de phi menos L. Ya tengo esta distancia de aquí a aquí. Pero ya os digo, quizás no me haga falta, ¿vale? Lo estuve revisando el problema y creo que no nos hace falta. Pues ya hemos sacado todos los elementos de geometría. Pues lo único que nos queda es empezar a aplicar las condiciones de equilibrio, que es sumatorio de fuerza igual a 0 y sumatorio de momento igual a 0. ¿Por qué aplicamos las condiciones de equilibrio? Pues fijaros, imaginaros, bueno, lo que voy a hacer, voy a copiar el diagrama de cuerpo libre de aquí, lo voy a copiar en la siguiente página, ¿vale? Porque me va a hacer falta. A ver si lo pillo bien. Vale, yo creo que sí. Copiar. No se ha copiado el émbolo, pero bueno, ahora lo traspaso. Cogemos el émbolo, copiar, lo pegamos y vamos a intentar que caiga perfectamente en su sitio. Yo creo que ahí es el sitio, ¿no? Sí. Ese es el sitio. Voy a borrar algunos elementos. Para que no se vea tan lioso. Vale, tengo ahí ya todos los elementos. Bueno, lo que estábamos diciendo. ¿Por qué tenemos que aplicar sumatorio de m igual a 0 y sumatorio de f es igual a 0? Vale, imaginaros lo más sencillo, ¿vale? Un tenedor colocado sobre una superficie. Para que este tenedor no se mueva, primero tenemos que aplicar, bueno, vamos a suponer que está inclinado un cierto... Vamos a suponer que está inclinado. Vale. Pues sobre este tenedor actúa una fuerza que es el peso, actúa su peso, y luego aquí actúa una reacción o una normal, ¿vale? Vale. Para nosotros decir que el tenedor no se mueve, tenemos que aplicar dos leyes o dos principios de estática, que es que el sumatorio de fuerzas es igual a 0. Estamos diciendo que el tenedor no se traslade. Es decir, si nosotros decimos que el tenedor no se mueve, pues entonces tenemos que decir que el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a 0. Para que no se produzca traslación en el centro de masa. Luego decimos que el centro de masa no se traslada. O desplaza, ¿vale? Como queráis. Pero es que, ¿vale? El tenedor puede que no se desplace, pero sí puede rotar, ¿vale? Imaginaros que lo estamos colocando aquí con la mano, que podría rotar sobre el centro de masa. Entonces imponemos también que el sumatorio de m igual a 0. ¿Qué estamos diciendo con esto? Le imponemos la condición de que tampoco rote. Es decir, ni se someta a rotación ni se someta a traslación. Equilibrio estático del sólido rígido. Siempre tenéis que aplicar eso. ¿Qué es m? Pues m no es más que el producto de r por f. ¿Y qué es r por f? Pues r es la distancia que hay desde un punto de aplicación. Imaginaros una varilla, pues no sé. Tenemos aquí un soporte y aquí una varilla, ¿vale? El típico problema de sólido rígido. Si yo quiero poner que esta varilla no se... Bueno, vamos a suponer que es más largo, ¿vale? Vale. Si yo quiero poner que esta varilla no se mueva, evidentemente no se va a mover porque está atada aquí por un anclaje. Pero como tendrá aquí su peso,
¿Qué hace este peso? Tendrá que rote, a que haga una rotación así en sentido horario. ¿Cómo calculo yo, cómo determino qué condición pongo yo para que se produzca la rotación? Pues calculo m de p. Y m de p no es más que r por p. ¿Y quién es r? Pues r es un vector que va desde el punto del eje de rotación hasta el punto donde aplico la fuerza. Luego este sería el vector r. Y r tiene módulo que va desde el sentido donde yo pongo el centro de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza. Y esto es un producto vectorial que no será más que r por p por el seno del ángulo que forman r y p. Es decir, aplicar lo que se llama un producto vectorial. Es decir, r por p por el seno del ángulo que forman r y p. Si os fijáis, si esto es r y esto es p, el ángulo que forman r y p es este ángulo de aquí. Y este le vamos a llamar el ángulo, por ejemplo, alfa. Pues eso perdón, a eso se le llama aplicar un momento. Si el sumatorio de momento es cero, significa que la varilla no empieza a rotar. Si os fijáis en esta situación real, esta varilla, como el centro de masa está por encima del centro de rotación, P produce un momento neto. Luego eso quiere decir que la varilla empieza a rotar. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí en nuestra varilla dentro del cuenco. Vamos a imponer que el sumatorio de fuerza sea cero para que no se desplace o traslade, pero también hay que ponerle la condición de que el sumatorio de momento sea cero. Vale, pues en primer lugar vamos a calcular sumatorio de fuerzas. Lo voy a hacer sí, voy a copiar todo esto. Me voy a ir a otra transparencia porque necesito más espacio para aplicar el principio de sumatorio de fuerza igual a cero. Sí, ahí. Bueno, me falta la línea que la dibujo yo y ya está. ¿Qué es esta? Vale, pues tenemos ahí todas las fuerzas. Lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a cero, con la condición de equilibrio, ¿vale? Condición, equilibrio, estático, desplazamiento nulo. Luego, la segunda ley de Newton para la traslación. ¿Qué fuerza está actuando? Pues muy sencilla, una ecuación vectorial que me dice que R1 más P más R2 tiene que ser igual a cero. El sumatorio de todas las fuerzas que actúan. R1P y R2. Vale, pero yo ahora tengo que descomponer esas dos fuerzas, porque esto es una ecuación vectorial, tengo que descomponer esas dos fuerzas en sus componentes X e Y. Luego, para descomponerlas en sus componentes X e Y, tengo que elegir un sistema de referencia. ¿Qué sistema de referencia voy a elegir? Vale. Aquí es a libre elección entre quien resuelve el problema. Podría elegir el eje X la varilla y el eje Y perpendicular a la varilla, o podría elegir el eje X perpendicular, el eje Y, perdón, paralelo a P y el eje X perpendicular a ese eje P. ¿Cuál es la mejor elección? Pues la mejor elección es elegir el eje X como el eje de la varilla. ¿Por qué? Porque así me va a quedar ángulos más fáciles. Me explico. Podéis hacer dos cosas. Uno es elegir este sistema de referencia, este el eje Y, el eje Y y el eje Y, y este es el eje X. El eje X, un poquito inclinado, pero bueno, y el eje X. Ya empieza a descomponer esta fuerza y empieza a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatorio de fuerza en el eje X igual a 0, sumatorio de fuerza en el eje Y igual a 0. Pero si lo hago así, por ejemplo, este ángulo no lo sé, lo tendría que deducir. Yo ya sé que vale phi, pero bueno, y aquí me quedaría el ángulo de 2 phi. Las razones trigonométricas del coseno de 2 phi, el seno de 2 phi, la tangente de 2 phi, todo eso hay que sabérselas si utilizamos este sistema de referencia. Si no utilizamos este sistema de referencia y utilizamos otro alternativo,
tal como pues podemos elegir, este sería el eje Y, este sería el eje Y y este sería el eje Y. Y este sería, el eje de la varilla sería todo el eje X. Si lo dibujara recto, este sería el eje X, este es el eje Y, este es el eje Y y este es el eje Y. Son todos sistemas de referencia equivalentes, ¿vale? Solo se están deslizando uno sobre otro a través de la recta de la varilla. Entonces, ¿qué elección elegir? ¿Qué sistema de referencia coger? ¿El azul o el verde? Pues yo recomiendo coger el verde. ¿Por qué? Porque me quito el hecho de tener que utilizar todas estas relaciones trigonométricas. Y vosotros diréis, ¿yo eso en el examen cómo lo sé? Pues bueno, si elijo, tened en cuenta que la varilla está tumbada y ni R1 ni R2 están apoyadas en esos ejes, en el eje Y ni en el eje X, solo P. Luego me lo dificulta porque R1 y R2 tampoco está. Sí es cierto que está P, pero ni R1 ni R2. Sin embargo, si cojo el eje X como la varilla, el eje Y perpendicular a la varilla, me queda más sencillo. ¿Por qué? Porque a pesar de que P no está en ninguno de los ejes, pero su ángulo lo conozco, R1 sí está en el eje Y. Luego me queda un cálculo fácil. Y R2 ya sé su ángulo, sé este ángulo, de P conozco este ángulo, es decir, conozco todos los ángulos con respecto, esto es de 90, pi medio menos phi y esto es phi. Luego conozco los tres ángulos. Luego me queda un cálculo mucho más sencillo si utilizo como sistema de referencia el eje X, la varilla, y el eje Y, el eje perpendicular a la varilla. En cualquier caso, los dos sistemas son equivalentes. Lo que pasa es que luego veréis cómo os comento que si utilizamos el sistema de referencia azul, en el que el eje X y el eje Y no tienen nada que ver con los ejes de la varilla, es decir, los ejes azules, nos quedan ecuaciones con coseno de 2 alfa. Y tenemos que acordarnos de esto. Si lo hacemos así, no hace falta utilizar eso. En definitiva, que si cogemos el sistema de referencia como eje X, el eje de la varilla, nos queda más fácil porque conocemos todos los ángulos. Pues venga, si aplicamos en el eje X, ya yo lo he puesto muy largo. Esta es la ecuación vectorial y ponemos aquí. Eje X, sumatorio de fuerzas en el eje X tiene que ser 0. Vámonos al eje X. Si este es el eje X y ponemos el sentido positivo del eje X, ¿quién tira hacia abajo del eje X? Pues P, ¿vale? La componente, vamos a dibujar todas las componentes. Esta sería Px y esto sería Pi. R1 está en el eje Y y esto sería R2Y y esto sería R2X, ¿vale? Utilizamos las relaciones trigonométricas todo y lo hacemos. Sumatoria Fx, pues venga, empezamos. Px, pues sería tira hacia abajo, sentido positivo, pues sería Px menos R2X igual a 0. Ya nos olvidamos de los módulos, ¿vale? Porque ya todas las fuerzas están en el mismo eje y simplemente, perdón, ya nos olvidamos de los vectores y utilizamos los módulos. Px, pues va a ser P por el seno del ángulo que forma, por el seno de pi medio menos phi. Sabéis que el seno de pi medio menos phi es equivalente al coseno de phi. Sí, sé que estaréis pensando que ¿cuánta de trigonometría? Pues sí, aquí la geometría y la trigonometría, los triángulos semejantes, triángulos rectángulos, teorema de las alturas, teorema de Pitágoras, todo eso es fundamental. De hecho, yo diría que este problema es 60% de geometría y trigonometría y 40% física, de cálculo de momentos y de fuerzas. Pero no se puede resolver sin ninguna cosa ni sin la otra. Es decir, por mucho que sepas de momentos y de fuerzas, como no sepas de trigonometría y de geometría, no lo resuelves. Y por mucho que sepas de geometría y de trigonometría, como no sepas aplicar momentos de fuerzas y diagrama de cuerpo libre, tampoco. Por lo tanto, es así. Bueno, pues si aplicamos esta relación, el seno de pi medio menos phi coincide con el coseno de phi. Menos R2 por el seno de phi. Fijaros que su ángulo es phi, ¿vale? Luego por el coseno de phi. Y eso es igual a 0. Pues fijaros, tengo aquí una relación ya que me relaciona P y R2 y phi. Fijaros, no lo he dicho, pero tenemos todas estas incógnitas. Tenemos P, fijaros que el enunciado del problema no nos da la masa de la varilla, ni la gravedad, luego no conocemos ni P, ni R1, ni R2, ni phi. Tenemos 4 incógnitas.
Luego nos vemos obligados a calcular, a conseguir 4 ecuaciones si lo queremos resolver. Lo que pasa, y esto es otra de las dificultades de este problema, es que a pesar de que tenemos 4 incógnitas, vamos a plantear solo 3 ecuaciones y con esas 3 ecuaciones vamos a ser capaces de expresar phi en función de R y de L. Vale, eso con simplificaciones geométricas y todo eso. Pues ahora aplicamos lo mismo a la segunda ley de Newton, pero para el eje Y. Sumatorio de fuerza en el eje Y tiene que ser 0. Venga, en el eje Y, pues tenemos R1 que tira hacia arriba. Ponemos el sentido positivo de las Y hacia arriba, ¿vale? Hacia allá. Menos PI, porque él tira hacia abajo, ¿veis? PI tira hacia abajo y R2, pues también, más R2I. Vale, nos olvidamos ya de vectores y utilizamos solo módulos, ¿vale? R1, pues R1, a secas. Como su ángulo es de 90, sería R1 por seno 90, que no se pone. Menos PI, pues sería P, como ahora es el seno de pi medio menos phi, que coincide con el coseno de phi. Ya yo aquí me he equivocado. No. Aquí era P por el seno de pi medio menos phi. Aquí era P por el coseno, que es el seno de phi. ¿Veis? Aquí no era el coseno de phi. No sé si os habéis dado cuenta, pero era el seno de phi. Porque yo voy a calcular el coseno de pi medio menos phi, que coincide con el seno de phi. Fijaros que PI, PX, este era el coseno de pi medio menos phi. Luego el coseno de pi medio menos phi coincide con el seno de phi, que es este. Vale, pues una vez rectificado, continuamos. Más R2i, pues será R2, ahora sí, por el coseno, por el seno de phi. Seno de phi igual a 0. Pues fijar, aquí tengo otra ecuación. Vamos a ir poniendo numeritos a las ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. Y una vez aplicado, el principio de condición estática para la traslación del centro de masa, es decir, hemos dicho que el centro de masa no se puede desplazar, es decir, que no suba ni baje en el eje al estar apoyado, pero nos quedamos insuficientes. Tenemos 2 ecuaciones y tenemos hasta 4 incógnitas. Eso que nos obliga perdón, a aplicar la otra condición de equilibrio para el sólido rígido, que es sumatorio de m es igual a 0. Pues lo que vamos a hacer, vamos a guardar estas 2 ecuaciones aquí y voy a trasladar, para no que quede tan caótico y no se vuelva a pillar no sé por qué, no se vuelve a pillar el émbolo. Ahora tampoco, pero bueno. Bueno, vuelvo a copiar el diagrama del cuerpo libre con más cositas, pero bueno. Voy borrando. Vale, voy a por el émbolo, que nunca se pega, es porque es demasiado grande. Vale, esta vez se ha pegado justo. Vale, una vez tenemos que hay todo el diagrama del cuerpo libre con todos sus elementos geométricos, vamos a calcular sumatorio de momentos igual a 0. Aquí es importante definir el centro de cálculo de momentos. Es decir, si vamos a calcular sumatorio de momentos de un sólido rígido, que es una varilla, tenemos que elegir un punto cualquiera, al que llamaremos O, y sobre ese momento empezar a calcular todos los momentos del resto de todas las fuerzas sobre ese punto. Es decir, nosotros tenemos que elegir un punto O, yo por ejemplo lo voy a elegir aquí, y vamos a calcular los momentos de todas las fuerzas sobre este punto O. ¿Por qué? Porque sabemos que M es igual a R por F. Luego hay que definir el vector R. Ten en cuenta que si tenemos un sistema de referencia, esto es O, tenemos un punto y estamos aplicando aquí sobre esta varilla una fuerza F y esto es alfa, pues si este es el vector R, este lo vamos a llamar el vector R, pues M va a ser igual a R por F. Por lo tanto, para definir un momento necesitamos definir un sistema de referencia sobre los que calcular los momentos. Y yo voy a elegir este punto O. Si cogéis como centro de momentos el centro de masa, también valdría. O si cogéis como centro de momentos el punto donde se coloca R1, también valdría. Donde queráis. Pero, de hecho, hay un teorema que dice que sea cual sea el punto que elijáis,
el sumatorio de momento va a ser siempre 0. ¿Vale? Un teorema que te lo demuestra. Pero de ahí viene ya la habilidad de que resuelve el problema. Lo más fácil es elegir el centro de momento en un punto donde existe una fuerza. ¿Por qué? Porque en ese punto, para esa fuerza, el momento va a ser 0. Porque si m es igual a r por f y r es 0, porque la fuerza está justo en ese punto, es decir, r va a valer 0, por lo tanto m va a ser 0. Me ahorro de calcular un momento. Entonces, si vas a calcular tanto los momentos sobre este o sobre este, en los tres da lo mismo. Yo lo voy a elegir sobre este porque lo veo más fácil, en el sentido de que como este ángulo es de 90 y P es fácil de manejar, porque es solo P, aquí R2 es phi tal y cual, entonces elijo el cálculo de momento sobre aquí. Pero si vosotros elegís el cálculo de momento sobre este punto, es lo mismo, ¿vale? Voy a borrar los últimos O y ponemos aquí cálculo de momentos. Vale, pues sumatorio de M igual a 0. ¿Cuántos momentos hay? Pues como hay tres fuerzas, habrá tres momentos. M de R1 más el momento de P más el momento de R2. Todo vectorial igual a 0. Vale, como vamos a calcular, como vamos a utilizar como centro de momento el punto donde se aplica R2, ya sabemos que M de R2 es 0. Porque R2, si ponemos M de R2, va a ser igual a R2 por R mayúscula 2. Y este R2 es 0, porque si estoy aquí en este punto y R2 se aplica sobre este punto, su R es 0. Luego ya sabemos que M de R2 es 0. M de R1, voy a ponerlo bien, y M de P. Vale, vamos a calcular M de R1, pues será R1. Bueno, a ver, otra cosa que hay que explicar. Fijaros, ahora hay que ver. Si os fijáis, P está tal, imaginaros que la varilla está apoyada sobre este punto. Ahora tenemos que ver en qué sentido hace girar la fuerza P. Si os fijáis, P, tal como está, haría girar la varilla en el sentido antihorario. Sin embargo, R1 lo haría girar al revés, lo haría girar hacia arriba. Por lo tanto, los dos momentos son opuestos. Es decir, P lo hace girar en sentido antihorario, mientras que R1, si os fijáis, que si R1 pudiese tirar de la varilla hacia arriba, la varilla empezaría, con respecto a este O de apoyo, la varilla empezaría a girar hacia arriba. Pero si P pudiera tirar de la varilla y girarla con respecto a este punto, la varilla empezaría a girar hacia abajo. Luego los dos momentos son opuestos. Luego ya me puedo limitar a los módulos y restar los dos momentos. Entonces lo que hago es lo siguiente y pongo M de R1, pues R de R1 por R1 por el seno que forma R1 con... Vale, vamos a dibujar R1. Fijaros, R1 será un vector que nace desde el punto donde quiero calcular el momento hasta el punto donde se aplica la fuerza. Esto sería R1. ¿Cuál es el módulo? Ya lo vimos antes. Si os fijáis, aquí vimos que esta distancia era 2R coseno de phi. Por lo tanto, ya eso lo sabemos. Y R1 es exactamente esta fuerza. Luego el ángulo que forma R1 con R, el vector R minúscula R1 con el vector R1 es de 90 grados, si os fijáis, es 90 grados. Luego aquí ponemos seno de pi medios. Menos, porque hemos supuesto que R1 lo hace girar sentido antihorario y ahora restamos M de P. El convenio da igual, si queréis poner como momento positivo que lo haga girar en sentido antihorario, pues positivo. Y si lo queréis poner negativo, al revés. Yo he puesto que el momento positivo es cuando lo hace girar en sentido horario. M de P, pues será la distancia. ¿Qué distancia? Voy a borrar lo que he dibujado. Voy a dibujar este vector, esto. Vale, ahora vamos a dibujar el vector R de P, pues un vector que va desde aquí hasta el punto donde se aplica P. Esto sería R de P. ¿Y qué ángulo forma R de P con P? Porque si os fijáis, esto es P. Pues el ángulo que forman es este. Que ya hemos dicho que es pi medio menos phi. Luego será, si continuamos, menos R, pues la distancia es L, ¿vale? Dijimos al principio
que la distancia que hay de aquí a aquí es L. ¿Veis? Aquí tenemos la L. Por lo tanto, va a ser L por P por el seno del ángulo que forman P con esta R, que si os fijáis es pi medio menos phi. El seno de pi medio menos phi coincide con el coseno de phi. Luego ponemos coseno de phi y eso es igual a 0. Pues aquí tenemos nuestra tercera ecuación. Que la vamos a... Esta es la tercera ecuación. Y ya no podemos obtener más ecuaciones porque hemos aplicado sumatorio de fuerza igual a 0, equilibrio estático para el desplazamiento, y sumatorio de momento igual a 0, equilibrio estático para la rotación del sólido rígido. Por lo tanto, no tenemos más ecuaciones. Luego, lo único que nos queda es trabajar con estas tres. Esta que hemos obtenido aquí, más estas dos. Vale, vamos a ordenar esto un poquito. Fijaros que queda muy sencillo. Bueno, R de R1, vamos a sustituirla, que era, dijimos que era 2R coseno de phi, R1, bueno, el seno de pi medio no se pone, menos P por L por el coseno de phi es igual a 0. Fijaros que este se queda muy sencilla. El coseno de phi se va porque es un factor común a los dos y me queda 2R por R1 menos PL es igual a 0. Luego de aquí sacamos que, por ejemplo, R1 es igual a P por L partido por 2R. Luego, fijaros, ya hemos calculado R1 en función del peso. Luego, eso es un buen avance. A esta la vamos a llamar ecuación 4. ¿Vale? Para que luego no nos perdamos. Pues vamos a recapitular. Volvemos a las ecuaciones de atrás. Vamos a ordenar estas. ¿Vale? Fijaros, seno, coseno. Luego de aquí podemos poner que R2. Bueno, coseno de phi R2 es igual a P seno de phi. Luego podemos poner que R2 va a ser igual a P por seno de phi entre coseno de phi. Que podemos poner P tangente de phi. Luego, fijaros, ya tenemos aquí otra ecuación. R2 es P tangente de phi. Qué sencillita. Y esta ya más complicada, aquí no podemos sacar nada factor común, luego lo que vamos a hacer es sustituir esta y la anterior, la ecuación 5 y la 4 y 5 en la ecuación 2, y de ahí vamos a intentar despejar coseno de phi. No nos queda otra cosa, ¿vale? No existen más ecuaciones. Pues ahora un momentito voy a ir copiando todas las ecuaciones y las vamos a poner todas juntas. Vale. Copiar, la ponemos aquí. Copiar, ponemos aquí. Copiar. No, que esta ya la he copiado. No, aquí, esta. Vale, copiamos. Y pegamos. Tened cuidado. Vale, tenemos la ecuación 5, esta era la ecuación 4 y esta es la ecuación 2. Luego lo único que nos queda es sustituir R2 y R1, es de 5 y 4 en 2. Luego, si la ecuación 2 la escribimos y le acoplamos la ecuación 4 y la ecuación 5, fijaros lo que nos queda, vamos sustituyendo. Esto era R1. Pues nos queda R1, lo sustituimos, que es PL partido por 2R menos P coseno de phi, no podemos hacer nada, más R2, pues va a ser P por la tangente de phi por el seno de phi igual a 0. Y aquí tenemos una única, bueno, la P se nos va, si os fijáis es factor común, puedo sacar la P factor común. Aquí hay algo que no me cuadra, que es un L partido por 2R, no. Sacamos P y me queda L partido por 2R menos coseno de phi más tangente de phi por el seno de phi igual a 0. Luego todo esto es 0, o todo el paréntesis es 0, P es 0. Por lo tanto, como P no puede ser 0, lo tacho. Es decir, lo descarto. Saco factor común y descarto P, que P sea 0. Y me queda que todo esto va a ser 0.
Pues fijaros, ya ves que la tangente de phi es seno de phi entre coseno de phi. Pues si sustituimos L partido por 2R menos coseno de phi más tangente de phi por el seno de phi es seno de phi por el seno de phi partido por el coseno de phi igual a 0. Luego L partido por 2R menos coseno de phi más seno por seno es seno cuadrado de phi partido por coseno de phi igual a 0. Algo me suena que por aquí va algo mal. LP, R, 2R, PL, coseno de phi. Bueno, a ver. Este término lo voy a pasar al otro lado. Sí, y me va a quedar, pues, coseno de phi menos... Fijaros, el seno cuadrado de phi me va a quedar como 1 menos el coseno cuadrado de phi. Recordad la ecuación fundamental de la trigonometría, que es seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es igual a 1. Luego seno cuadrado de phi lo voy a poner como coseno. ¿Para qué? Pues para... Bueno, vamos a ir copiando 2R. Para que me quede toda la ecuación en función del coseno de phi. Luego aquí pongo 1 menos el coseno cuadrado de phi partido por coseno de phi igual a 0. Y me queda esta ecuación, que es simplemente una ecuación trigonométrica, que se hace por cambio de variable. Si a coseno de phi le llamo z, me queda una ecuación de segundo grado y la resuelvo. Pues lo que vamos a hacer. Luego si ponemos L partido por 2R menos coseno de phi más 1 menos coseno cuadrado de phi partido por coseno de phi igual a 0. Voy a llamarle a coseno de phi, le voy a llamar z. Coseno de phi igual a z. Pues me queda L partido por 2R menos z más 1 menos z cuadrado partido por z igual a 0. Como un denominador, me queda L partido por 2R z menos z cuadrado más 1 menos z cuadrado igual a 0. Luego me queda menos 2z cuadrado más L partido por 2R más 1 igual a 0. Pues resolvemos, ¿vale? Z igual a menos b, luego menos L partido por 2R más menos la raíz cuadrada. Sí, voy bien, ¿no? Sí. 1 menos coseno cuadrado. Sí. De b cuadrado, luego L cuadrado partido por 2R. Bueno, L partido por 2R al cuadrado menos 4AC. 4 por 2, 8. Aquí va una Z, ¿vale? Se me olvida la Z. 4 por 2, 8 menos 8 por menos 1, más 8. Luego más 8 partido por 2A. Y que me queda 2A en menos 4. Vale. Simplifico. Menos L partido por 2R entre menos 4. Me queda L partido por 8R. ¿Vale? El 4 por 2 son 8 y menos con menos más. Más menos. Y ahora la raíz. El menos 4. Luego, bueno, L cuadrado. Bueno, L cuadrado partido por 2R más 8. Todo eso por menos un cuarto. Vale, realmente ya tenemos la solución. La solución se queda así. Coseno de phi es igual. Vale, ahora nos queda este menos por un más. Fijaros que este menos por más menos es lo mismo. Luego lo que voy a hacer es poner L partido por 2R y menos, un más menos con un menos lo que hace es invertir la posición. Luego me va a quedar más menos y ahora el 4 lo meto dentro de la raíz cuadrada como 16. Luego L, todo esto es al cuadrado. L cuadrado
partido por 4 por 4, 16 por 16. 4 por 4, 16. Bueno, 2 por 2, 4r cuadrado por 16 más 8 partido por 16. Luego coseno de phi va a ser igual a L partido por 8R. Esto es un 8, ¿vale? Es un 8. Más menos. Y ahora la raíz. 16. 4 por 4, 16. 2 por 2, 4. Sí, 8 por 4 son 32, ¿no? 8 partido por 16 es un medio. Y aquí me queda 4 por 16 son 64. Luego me queda L partido por 8R, todo eso al cuadrado. Fijaros que 8 al cuadrado son 64, que es lo mismo que 4 por 16. Lo que he hecho es meter el 4 dentro de la raíz como cuadrado. Ya os digo que el signo menos no os confundáis porque un menos por un más menos es lo mismo. Lo que hago es invertir las soluciones. Vale, ¿y ahora con qué solución me quedo? Pues coseno de phi. Fijaros, L partido por 8R le estoy sumando un medio. Luego la raíz cuadrada, si tengo la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, esto siempre va a ser mayor que la raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Qué decir? Va a ser mayor que x. Pues fijaros que tengo aquí L partido por 8R y aquí tengo L partido por 8R al cuadrado. Como un medio es positivo, esta raíz cuadrada siempre va a ser mayor que este. Por lo tanto, voy a utilizar, no, lo que voy a hacer es utilizar el signo positivo y es sumarlo. Y me quedaría L partido por 8R más la raíz de L partido por 8R al cuadrado más un medio. Y esta es la solución, que ahora sí me suena de haberla visto antes. Coseno de phi es igual a L entre 8R más la raíz de L partido por 8R todo eso al cuadrado más un medio. Pues, en resumen, mucha trigonometría, mucha geometría. Fijaros que la última parte ya es resolver una ecuación trigonométrica. Aquí es una ecuación trigonométrica. Yo creo que la parte más complicada es lo de determinar qué punto de cálculo de momento vamos a utilizar. Ya os digo, si cogéis el cálculo de momento, en vez de colocarlo donde yo lo he puesto... A ver, ¿dónde está ahora esto? Si en vez de utilizar el cálculo de momento sobre este punto, que yo lo he utilizado sobre esto, lo calculáis sobre P, también os sale. Lo que pasa es que tendréis que calcular P, el momento de P va a ser 0, pero tenéis que calcular el momento de R1 y el momento de R2, que también os va a llevar una ecuación equivalente. ¿Por qué yo lo he elegido aquí? Pues ya os lo dije antes, que pongo siempre el centro de cálculo de momento. Primero, hay que ponerlo siempre donde esté una de las fuerzas. Si está actuando tres fuerzas, dos reacciones o dos normales y un peso, hay que colocarlo en uno de ellas. ¿Por qué la he colocado en R2? Primero porque ¿cómo diría yo? Parece como que al estar la barra apoyada sobre este punto, parece que se razona mejor la rotación sobre este punto. Y así, pues, como visteis antes, pues razono, sé que R1 lo hace girar para allá, pero P2 lo hace girar para acá. Y tengo que ver quién gana. Como estamos en equilibrio, el momento de R1 coincide con el momento de P. Luego R1 quiere que gire para allá, mientras que P quiere girar para acá. Como no se mueve, estamos en condición de equilibrio, los dos momentos tienen que ser iguales. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Veis? Este es el momento de R1 y este es el momento de P. Pues el R1 menos el momento de P tiene que ser 0. Luego los dos momentos tienen que ser iguales. De ahí hemos llegado a esta ecuación. Pero ya os digo, si queréis practicar, pues os lo planteáis y calculáis momentos con respecto a R1 y otro caso momentos con respecto a P. Tenéis que llegar a ecuaciones equivalentes. Lo que no os aseguro si la ecuación trigonométrica se va a resolver igual. A veces que es más complicado. Bueno, y luego otro punto importante es elegir los sistemas de referencia para calcular la descomposición de fuerzas. Fijaros que yo elegí al final el sistema de referencia en verde, ¿vale? Es decir, el eje X iba a ser la varilla, mientras que el eje Y iba a ser el perpendicular a la varilla. Si vosotros lo intentáis resolver por vuestra cuenta y habéis utilizado el eje azul, que es el eje Y paralelo al peso y el eje X perpendicular a ese peso,
Pues un poco más complicado. ¿Por qué? Porque ya os comenté antes que este ángulo de aquí es 2φ. Os lo comento para que lo razonéis. Fijaros, si hacemos este triángulo, no sé si lo hice antes, si esto es pi medio menos phi, esto es 90, esto va a ser phi. Por lo tanto, este ángulo es de 2φ. El ángulo que va desde aquí hasta aquí, este ángulo es de 2φ. Y entonces, a la hora de calcular F sumatorio de fuerzas en el eje X, me va a quedar aquí, ¿dónde está el eje X? Aquí. Aquí me queda, en vez de un coseno de phi, me va a quedar un coseno de 2φ. Y eso implica que tengo que utilizar las ecuaciones que os propuse antes, que eran... ¿Dónde eran? No, ya las borré. Pero era utilizar el seno de 2φ y el coseno de 2φ y os queda más complicado. Pero ya os digo que tiene que salir lo mismo. Pues nada, esto es todo.